Nuestro Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo por su misericordia, puedo nuevamente estar con ustedes predicando el Evangelio acerca del tema el culto y la adoración de María. ¿Sabe usted cuál es el origen de ese culto pagano? Vamos a predicar el Evangelio, hermano, pero iniciemos esta prédica como de costumbre con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y todos los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el nombre de Jesús. Seguidamente vamos a orar el Salmo 2, que se llama el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. Gloria a Dios. Seguidamente voy a entonar la alabanza: es Jesucristo Jehová la roca. Eso tiene alguna relación con el Antiguo Testamento, pero después de la alabanza trataré de explicarlo lo mejor posible. Es Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Es Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pues sí, les decía, esta alabanza es corta, pero
en la letra, porque tiene una abundante y larga enseñanza, ya que no se refleja lo que le ocurrió a Israel cuando anduvo en el desierto durante 40 años. Así dice en la primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, prepárense para ver y oír en el Espíritu. Esto porque no se trata de ver con los ojos de la carne, porque los ojos de la carne son como una especie de albóndigas que ven solamente lo material. Hay que tratar de ver en el Espíritu, hermanos, porque la Biblia no la podemos entender de manera espiritual, de manera material, sino de forma espiritual. Voy a tratar de explicarme lo mejor posible, a ver si logro hacerme entender de todos vosotros. Amigos y amigas, si todavía no te has convertido, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, hazlo pronto. Dobla rodilla con un corazón contrito y humillado. Pídele a Dios nuestro Señor Jesucristo perdón por todos tus pecados. Anda y lava tus pecados, bautizándote en su santo nombre. Bautízate en el nombre de Jesucristo, luego de que te arrepientas, como dice Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a resumir un poco lo que prediqué en el día de ayer. Y ya explicamos cómo Semiramis se inventó la idea de que, muerto su esposo, habiendo ella quedado embarazada, y lo que dice la historia es que supuestamente fue en adulterio, que muerto Nimrod, su esposo, él subió a los cielos, se convirtió en el sol o en cualquier otro elemento, y luego se concibió en su vientre, y por eso ella fue concebida de manera sobrenatural, y tanto el hijo que ella tenía en su vientre como ella misma eran divinos. Así las cosas, en Babilonia es donde surge la idea de la Santa Madre. Es ahí en Babilonia donde se origina el culto a la diosa madre. Y sabemos también que después de Babilonia, como Babilonia se regó en muchas naciones, ese mismo culto de la diosa madre se extendió también a los demás países.
y en especial a Italia y concretamente en Roma. Allá en Roma se estableció el culto de la diosa madre. Ahí es cuando la iglesia primitiva entra en apostasía y se corrompe, aceptando la adoración no solo de la diosa madre, sino también de otras estatuas con otros nombres, de creencias paganas traídas de otros países como Fenicia, Grecia, digamos también de los países que rodeaban a Israel. Y ahí empieza a pervertirse la iglesia primitiva y da origen a la iglesia que hoy conocemos como la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces también sabemos que la tal diosa madre se le ha llamado y se le llama en distintas maneras en el mundo. O sea que ha tenido y tiene actualmente múltiples nombres, tales como lo decíamos ayer: Semiramis, Nutria, Disa, Erta, Indrani, Virgo, Partitura, Afrodita, Ceres, Nana, Cíbeles, Diana, Astarot, hasta donde predicamos ayer. Porque como veremos más adelante, ella, la Santa Madre, tiene más nombres y se le ha tenido por estos pueblos y por los católicos desde el siglo III para acá como la Reina del Cielo, la Santa Madre, la Madre del Cielo, la Madre de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora viene lo bueno, hermanos, y los invito a ver en el Espíritu. ¿Quién es el que está detrás de todo este tema de la adoración de la Santa Madre y por qué? Ya sabemos, la serpiente antigua, que es el mismo diablo, Satanás y el dragón, es astuta, más que todos los animales de la tierra, y con esa astucia engañó a Eva, y en consecuencia Eva engañó a Adán, y no obedecieron al mandato de Dios cuando le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, ese fue el pecado, no el pecado original que dice la Iglesia Católica, ya lo he sostenido, de que el pecado fue el sexo que tuvo Adán con Eva para poder procrear, porque ya sabemos que Dios le había dicho: creced y multiplicaos. Y ese es el pretexto para bautizar a los niños de 2 y 3 meses cuando ni siquiera saben que están vivos aquí en la tierra. Entonces, esa serpiente antigua tiene su plan o su trama, porque eso no es ningún plan, es una trama engañosa, es una telaraña del engaño para corromper y desviar a la humanidad. Porque Satanás conoce la Biblia, se la sabe de memoria, podríamos decir, y conoce el plan de Dios. Y él es el opositor y trata de trancar el plan de Dios por el mal, pervirtiendo la humanidad. Y la mejor manera que él encuentra es desviando a la gente para que no crean en Dios y mucho menos para que conozcan que el nombre de Dios es Jesús. Entonces él hace todo lo posible con los obreros fraudulentos que tienen la tierra para desviar a la gente. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Ya sabemos que en el Apocalipsis 10, si mal no estoy, se nos dice cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles no encontraron espacio para ellos en el cielo y fueron arrojados del cielo hacia la tierra. Por eso es que se dice en el mismo capítulo del versículo, como es del Apocalipsis: ay de vosotros los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Entonces, respecto al tema de la diosa madre, ¿cuál fue la trampa del engaño de Satanás? Satanás siempre vive con sus espíritus. Es que él no fue arrojado del cielo solo. Satanás se arrastró en su cola a millones que se rebotaron con él contra Dios. Yo hago un paréntesis diciendo que interpreto, no estoy seguro, no he tenido revelación ni sueños alrededor de este tema, pero yo estoy convencido de que nosotros fuimos arrastrados por Satanás en el cielo y fuimos de los que nos rebelamos contra Dios allá y fuimos expulsados del cielo y estamos aquí es para reconciliarnos con Dios. Es posible. ¿Por qué? Porque pecamos, nos rebelamos, fuimos expulsados del cielo, pero aquí estamos con el libre albedrío, con la oportunidad de ganarnos otra vez la salvación y obtener la vida eterna. Ese es un pensamiento personal mío. Eso no tiene fundamento en la Biblia. Yo estoy diciendo que es lo que yo más o menos entiendo o deduzco, para que no digan que yo dije que en la Biblia dice eso. No, Señor. Amén. Entonces, respecto al tema de la diosa madre, ya sabemos que cuando después del diluvio, que era la época sin ley, acuérdense que la Biblia tiene 3 períodos. Una época sin ley, que es la que va desde Noé hasta Moisés. Una época bajo la ley, que es la que va de Moisés a Jesucristo. Y una época bajo la gracia, ya no mediante la ley, sino bajo la gracia, que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, después del diluvio, el pueblo llegó a una llanura, y ahí en Babilonia, y empezaron a construir la Torre de Babel, con la que Satanás le había metido a los hombres en la cabeza que con esa torre podían llegar a tocar la cúspide del cielo. Cosa que humanamente es imposible, pero Dios confunde. Y Satanás lleva al hombre a los extremos. Tal vez pensaba que haciendo una torre podía llegar al cielo de donde lo habían arrojado con sus ángeles. Pero en todo caso, esa torre cuando se empezó a edificar, Dios observó y se dio cuenta de la insensatez del hombre. Y entonces, ¿qué hizo? Le confundió la lengua. Porque en esa época, cuando Noé, el pueblo tenía una sola lengua. Entonces empezó todo el mundo, el uno a hablar francés, el otro a hablar inglés, el otro a hablar alemán y el otro a hablar hindú, en fin, todos los idiomas que hay en la tierra, y se confundieron y no pudieron construir la torre. ¿Por qué? Porque el uno pedía el cemento y el otro le llevaba agua. El uno pedía el metro y el otro le llevaba el ladrillo, y así sucesivamente. Fue la confusión de las lenguas. Dios le impidió a través de ese cambio en el idioma que pudieran construir lo que ellos pensaban para llegar a la cúspide del cielo. Entonces, primero hace esa trampa, pero con esa trampa fracasa. Como decíamos ahora, Satanás conoce las Escrituras y entonces sabe y sabía que había una profecía que tendría que cumplirse. Por ejemplo, si mal yo no estoy, Isaías hizo su profecía 7 siglos antes de Cristo. ¿Y qué profetizó Isaías? La venida de Dios. Pero entonces, Satanás hizo un plan que era una especie de remedio, no una copia, una especie de remedio de lo que iba a suceder. Y entonces armó el tema de la diosa madre con el niño cargado en los brazos, que ya sabemos cómo se llamaba en la antigüedad. ¿Para qué? Para remediar lo que iba a suceder con Jesucristo y María.
Y entonces enseñó a la gente a adorar a Semiramis, a Tarot, a Nutria y a todas ellas, que es la misma, pero con diferentes nombres en otros países, para que se fueran acostumbrando a la diosa madre y al hijo, pero con el nombre de Tamuz, de Júpiter, de Isguara, de Saturno, en fin, pero nada que tenga que ver con el nombre de Jesús. Ese es el enredo, esa es la trampa, esa es la telaraña que se ha tejido alrededor de este tema. Y entonces a nosotros nos han enseñado ese poco de mentiras, esa fábula, y a mí pues me tenían enredado espiritual y bíblicamente. Yo no sabía nada, absolutamente nada. Pero por la misericordia de Dios, con la lectura de la Biblia y el discernimiento que Dios me ha dado, lo poco que Dios me ha dado ha sido mucho y grandioso para mí, porque yo he podido entender la palabra de Dios gracias a su misericordia. Y entonces he salido del enredo y me di cuenta que estaba metido en una telaraña, en una trampa de la cual tuve que salirme de inmediato. Entonces el diablo empezó a tentar a los babilonios con la idea de la diosa madre, y esa diosa madre se fue regando en Francia, en Alemania, en India, en todos los países del mundo, porque a donde iban los babilonios, allá se llevaban el culto de la adoración a la diosa madre. Entonces, como el diablo sabía que Dios iba a venir al mundo, como dice en el Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que ilumina, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estaba profetizado, porque también ya lo había dicho Jehová a través de Isaías al pueblo israelita, cuando en el capítulo 43, versículo 10 le dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, si tú ves que llega el niño, si tú ves que llega alguien en mi nombre, le dice: para que creáis, sepáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces ya estaba anunciado en la profecía de Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Por la lucha de Satanás contra Dios es combatir el plan de Dios con una trama que enreda a la humanidad en una serie de creencias inútiles, pero que al final la mantienen en la oscuridad espiritual y sobre todo en el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es que no se crea en el nombre de Jesucristo, que no se predique, que no se enseñe el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que todo el mundo y el pueblo de Israel se mantengan en la ignorancia, rechacen y desprecien el nombre de Jesús, porque ese es su trabajo, esa es su obra, combatir el plan de Dios. Pues ya sabemos que Jesús, su nacimiento estaba anunciado muchos siglos antes, y Satanás se anticipa a través de la diosa madre. Entonces, ¿qué quería Satanás? ¿Qué quería Satanás? Que se creyera en la diosa madre por un lado, con los nombres de Astarot y Erta y todo eso, y en el hijo, pero con el nombre de Tamuz, el nombre de Isguara, de Saturno y de Júpiter. ¿Pero qué? En forma de santa madre y de hijo, desviaba a la gente de la verdadera profecía. Porque cuando Juan en el capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. Pero ya eso había sido profetizado por Isaías cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros.
Dios con nosotros. Entonces tenemos que entender entonces el mensaje, que era el mismo Dios el que venía, que Él no iba a mandar a ningún hijo, y se cumplía lo que Él había dicho, para que creáis, sepáis y entendáis que yo mismo soy. Ahí está. La Biblia es clara, no tiene enredo. Enredos son los que nos han enseñado los curas estos de la católica romana para desviarnos de la verdadera fe. Entonces dice, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, en el capítulo 7, versículo 14. Y también Isaías, el profeta, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese era el anuncio de que el que venía iba a ser el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre fuerte, el verdadero Dios. Ese era el anuncio. Entonces, Satanás, con ese cuento y esa fábula de la diosa madre y del hijo cargado en los brazos, lo que estaba era entorpeciendo y enredando la verdadera profecía, que era el nacimiento de Jesucristo en el vientre de María la Virgen. Ya, ok. Entonces, él era a través de eso enredando la creencia y la fe de las personas que en esa época más o menos conocían la Biblia, porque ya lo dijimos ayer que se encargaron estos también en la Inquisición, en las cruzadas, en el siglo de hierro y en el oscurantismo, de prohibir la lectura de la Biblia, y que solamente se podían leer la Biblia que ellos autorizaban, es decir, una traba inmensa, y el que se encontrara leyendo clandestinamente la Biblia que no había sido autorizado por ellos era hechicero, era brujo, y tenía que ser condenado a la horca, a la hoguera, a la guillotina, el terror. Es decir, tú tenías que abrazar la fe católica, quieras o no, o te mueres. Y así era. Entonces no es sorpresa cuando uno le dice a la iglesia asesina, a la iglesia católica que es asesina. La historia lo revela, no soy yo quien lo dice. Mató millones de cristianos que no abrazaban la fe de su iglesia. Así tenemos que en el sur de Francia, por ejemplo, mató a 25,000 albigenses en una sola noche. Los quemó en la aldea. ¿Por qué? Porque los albigenses sostenían que Dios era uno solo y que ellos no creían en la Trinidad. Así de sencillo. Entonces, la historia es reciente. Nadie puede ocultarla, nadie puede borrarla, nadie puede negarla. Lo que pasa es que, como decíamos ayer, muchos conocen la historia, pero no quieren que se la restriguen en la cara porque profesan la fe que ella les obligó desde nuestros antepasados a creer. Entonces, hermanos míos, a través de esa creencia en la Santa Madre, se puso a rodar en los demás países. Y en esos países también la Santa Madre fue adorada, pero con otros nombres, como hemos dicho. Entonces ahí es donde Satanás empieza a amarrar a la humanidad, amarrándola con la creencia en la Santa Madre y el Hijo cargado en los brazos. Representada en muñecos de palo, de yeso, de hierro, de cobre, de oro, de plata. Y ya sabemos que esas imágenes no sirven para nada, lo hemos repetido. Salmo 115, Isaías 44:9, como dice, por ejemplo, en Éxodo 20:23. Dice Jehová, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Es una prohibición, es un mandamiento. Lo que pasa es que la iglesia ocultó esos mandamientos. Porque a los católicos, como fui yo en el pasado, nunca nos enseñaron que las estatuas no se podían adorar.
Antes nos ayudaron fue a creer en ellas y obligarnos a arrodillarnos delante del muñeco. ¿Por qué no nos dijeron en Éxodo 20, Dios prohíbe la hechura y la adoración de estatuas? ¿Por qué ocultaron ese mandamiento? Nunca lo enseñaron, nunca lo enseñan. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus iglesias atestadas de muñecos. Es una idolatría pagana maldita por Dios y que lleva a la condenación y a la muerte eterna. Eso es otra cosa que tampoco se puede negar. Es que Isaías lo profetizó, pero la idolatría en el Éxodo 20 está clarita. Es el primer mandamiento en la lista de la ley que Dios le entrega a Moisés. No te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20 del 1 al 6, hermanos míos. Espíritu Santo de Dios, bendito eres, Padre Santo y Eterno. Pon tus palabras en mi boca. Predica por mí, Dios mío, para que yo pueda llegar con este mensaje y hacerme entender de quienes necesitan de tu palabra, Señor. Para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Para que el hombre se bautice en tu santo nombre. Para que el hombre pueda recibir tu Espíritu Santo, Padre Santo y Eterno. El diablo sabía que la luz verdadera venía a este mundo y él confundió a la humanidad. Armó el plan de la Santa Madre y del Hijo con diferentes nombres, ya lo hemos dicho. Pero cuando vino Jesucristo, claro, dice en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Claro, no lo conocieron, ¿por qué? Porque estaban engañados con la madre Semiramis, con la madre Aerta, con ese poco de inventos, con esas fábulas, estaban engañados porque el pueblo judío cayó en la trampa. El pueblo judío también creyó en esa muñeca y en el hijo cargado en los brazos, y llegaron a hacer cosas peores, porque como dijimos ayer, ellos cogían a sus primogénitos, a sus hijos, y los ponían en los brazos candentes de los muñecos, por Dios. Entonces el pueblo judío se corrompió, se desvió, y así se corrompió y se desvió la iglesia primitiva. Y ya en el siglo III para el cuarto, o del tercero y el cuarto, arrancaron con una idolatría pagana que no tiene freno. No tiene freno. Antes los muñecos aumentan día por día cada vez que el Papa canoniza a una o a un difunto. Y les manda hacer una estatua enseguida, ya lo hemos dicho, en Bogotá, en Barranquilla, aquí mismo en Santa Marta, hay almacenes especializados en vender muñecos. Y tú los compras por 500,000 pesos, por 200,000, por 5,000. Hay de todos los colores, tamaños y precios. Eso es una corrupción espiritual. Y es un daño que se le hace a la persona que está buscando con sed a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarlo, lo que hace es desviarlo. Entonces, sabía Satanás que Jesucristo venía al mundo, ¿sí? Y obvio que hizo su plan para desviar a la humanidad, y por eso vino y nadie lo conoció. Entonces, pero Dios vino como hombre al mundo. Así dice en la Biblia, y estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte.